Buenas, gente. Vamos a arrancar. Bueno, primero. Bueno, hoy la agenda va a ser básicamente un repaso de lo del video. Y además, bueno, ver cómo hacer el NOT. Y bueno, si nos da el tiempo, tal vez el para todo también. Antes de nada, pregunta así como general. Todavía no vi, no llegué, solo vi 1 o 2 parciales. Así que no tengo una idea general. ¿Cómo lo vieron? Tipo, tiempo, ¿les sirvió que sea en computadora? ¿Fue parecido a alguno de los ejercicios que estuvimos haciendo? ¿Fue muy distinto? Em, ok. O sea, algunos dicen que lo jodió la compilación. ¿Sí? Lo de los test, en realidad, yo lo que hubiera hecho para los test, si lo hicieron, es tipo, cuando lo prueban, agarrar, copiar eso y pegarlo. Y creo que tampoco estaba obligatorio ponerlo, la verdad no, eso no me acuerdo. Pero sí, lo de la compilación es un tema, porque a veces uno lo hace en papel y no se da cuenta de algún error que tal vez es bien pavo, y en computadora se da cuenta y tal vez pierde un montón de tiempo tratando de arreglar esos errores que tal vez son pavadas de me faltó un paréntesis o justo le pifié un cachito al tipo de algo, como que está bueno como para ayudarse a saber si están dando o no, pero también es complicado a veces porque hay que medirlo y el tema del tiempo sí es fundamental. Eh, el punto 5 sí es era el más difícil, yo lo primero que hubiera hecho para el punto 5 era hacerlo con duplicación de código, ¿sí? Paso 1. Y paso 2 tratando de ir cambiarlo de ahí. Eh, Creo que el 5 era el de la duplicación. Eh, Después vi que muchos se trabaron, algunos se trabaron en algún punto y en vez tal vez de seguir adelante con lo que estaba, eh, tipo seguían encasillados en ese. Bueno, eso igual creo que pasa también a veces en papel, que a veces uno tiene que aprender a cuándo decir, bueno, hasta acá llegué o hasta acá le voy a dedicar a este punto y seguir avanzando con el resto de los puntos. Eh, Porque no están encadenados o si están encadenados lo podían usar, así que eso es también una cosa importante que estaría bueno que aprendan a manejar. O sea, a mí como alumno me ha pasado, tipo un montón de veces eso, me acuerdo un parcial, perdón, el final de discreta, que tipo me encarajiné como 2 horas o hora y media con un punto que era de inducción y no me salía y no me salía y era una boludez el ejercicio, pero no me salía. Y después para el resto de los puntos, no sé, me había quedado 1 hora o media hora y tipo fue modo max power súper rápido escribiendo todo el resto y bueno, aprobé con lo justo, pero a veces perdemos demasiado tiempo en tratando de resolver un punto y no seguir con lo siguiente. Eso es como importante. Es una recomendación independientemente del parcial que traten de tener en cuenta eso, más cuando las materias o no tienen los puntos conectados o les pueden decir, bueno, asuman que esto lo hicieron bien, sigan adelante. Me quedé en la documentación, en la duplicación, pero me quedó todo un embrollo de lambdas. Sí,
Era un punto medio difícil el 5. Yo cuando lo que hice fue hacerlo todo con duplicación y después de ahí ir sacando de a poquito pedacitos hasta que llegué a algo medianamente aceptable. Pero como que tuve que hacer ese proceso. No es que lo hice de una bien. Tipo, fui iterándolo y bueno. Por eso, si llegaron a repetir un poco menos de código y demás, como que está bueno que hayan intentado resolverlo a poquito y que más o menos hayan llegado a algo potable. Y bueno, si duplicaron lógica, veremos qué pasa, si tal vez haya un complemento, vemos qué onda. Pero no sé, creo que los primeros puntos eran más fáciles y el quinto era el más complejo, me parece. No sé ustedes cómo lo vieron los anteriores. Me parece una decisión aceptable. Es bueno que haya seguido. Pero nada. Bueno, veremos qué pasa con las correcciones y demás. Sí, había varias funciones auxiliares que hacer y demás. Yo después les paso una posible solución del parcial. Eh, Tengan en cuenta cuando se las pase que, como siempre les digo, es una posible solución. No es que sea la única solución que va a haber, sino que primero, hay grises en el medio y hay alternativas distintas en algunos puntos y demás que tal vez se le ocurrió. Y hay, no sé, hay soluciones que usan tal vez un poco menos de composición, no sé, otra función que usa una lambda en vez de un flip, no sé, hay como distintas opciones. Así que acuérdense eso siempre de que son varias soluciones. Así que bueno. Los 15, 20, no sé cuántos fueron extras, les sirvió. Mientras yo abro el formulario de las dudas y eso. Sí, hubo un par que robaron un par de bastantes minutos más, no me acuerdo quién fue. Que casi más los tengo que ir a buscar a su casa para que me entreguen el examen. Mm, Canvas, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, esperen que dejo de jugar con la presentación. Introducción a lógica. Hubo un par del formulario que no saben leerlas o no las leen las consignas. Les pido nombre y apellido y me responden su legajo. Bueno, hubieron un par que no vieron el video, muy mal. Hubo uno que pensó que hoy era viernes. Ok, bueno. Entonces, vamos a arrancar con lógico, ¿sí? Para los que no lo vieron. El video vamos a hacer una pequeña intro, ¿sí? Y así en general. Em, bueno, entramos. ¿Una PPT? Bueno, sí, ahí está. Entramos en lo que es el paradigma lógico, un paradigma nuevo, borrón, cuenta nueva, ¿sí? De algunas cosas. Eh, sí, ahora o sea, Dani, ¿algo?
Lo que me pregunta es cómo usar Visual desde Prolog, Prolog desde Visual. Básicamente tienen que tener instalado Prolog, ¿sí? Para Prolog está en la parte de software de la página de pdp.com.ar, ¿sí? La misma página de siempre. Acá van a Soy Prolog. Acá hay un instructivo de instalación que les dice, bueno, cómo usarlo online, si quieren usarlo desde Android, o si quieren instalarlo, desde dónde tienen que instalarlo, las opciones, lo que tienen que elegir. Y bueno, el plugin de Visual Studio Code, ¿sí? Para que les resalte la sintaxis nada más. ¿Sí? Después el uso desde Visual Studio Code es por línea de comandos, igual que veníamos haciendo con Haskell. Igual ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero acuérdense, siempre que quieran instalar algo, la página de software les va a mostrar eso. Les va a dar los pasos de instalación. Hola, hola, ahora sí. Soy doblemente salame y no desmuteé el micrófono. Sin querer cerré la ventana de la meeting. Ya la voy a minimizar. Sí, no se me cayó de internet. Le pifié a la ventana y cerré la meeting. Tipo, un salame acuerda. Bueno, creo que igual llegué a decirle lo de instalado. Igual ahora lo vemos cómo se ejecuta, así que ahí me van preguntando, sí. Bueno, les comentaba. Borrón, cuenta nueva, arrancamos con un nuevo paradigma lógico, ¿sí? Basado en vez de en funciones, en la lógica preposicional. ¿Sí? Por lo tanto, va a estar basado en tener idea de lógica, ¿sí? De lo que es el existe, el para todo, el not, entender bien cómo funciona el AND, el OR, etc. ¿Sí? Para eso, vamos a trabajar en una forma muy parecida a la que teníamos en Haskell, ¿sí? Donde vamos a tener eh, dentro del paradigma, acá vamos a tener un archivo, ¿sí? Con .pl, ¿sí? Que se llama, tiene un nombre en particular esto, pero acá es donde básicamente escribimos toda la información nuestra, ¿sí? Ese archivo se lo damos a una caja con duendes, ¿sí? Que la vamos a llamar motor. Y después vamos a tener otro programa extra que vamos a hacer consultas. Le vamos a pedir al motor que nos resuelva consultas, nos dé el resultado de consultas o nos diga información sobre las consultas en base a lo que cargó de este archivito. ¿Sí? A este archivo PL
¿sí? Se lo va a llamar base de conocimiento, ¿sí? Donde yo defina toda mi información la vamos a llamar base de conocimiento, ¿sí? Después vamos a tener un motor, que está acá, que es este, que lo vamos a llamar motor de inferencia, ¿sí? Y vamos a tener las consultas, vamos a tener un programa donde vamos a poder tirar consultas y el motor de inferencia va a poder determinarnos valores de verdad sobre esas consultas o esas preguntas que yo le voy a hacer o decirme qué individuos hacen verdaderas esas consultas, ¿sí? Ese es como el mecanismo en el que funciona, que es muy parecido al de Haskell. Y en funcional, nosotros definíamos en un punto HS, definición de funciones, se la pasábamos a un motor de reducción, era el de funcional, ¿sí? O el de Haskell, y después le podíamos hacer consultas de decirnos, che, si te aplico esta función con estos valores, ¿qué me devolves? En este caso, yo lo que voy a pasarle es mi base de conocimiento al motor y después voy a levantar, cuando levante el programa y levante el motor, me va a abrir un apartado de consultas donde yo voy a poder preguntarle si ciertas cosas son verdaderas, son falsas y quiénes son los individuos que cumplen esas cosas que son verdaderas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Para eso vamos a ir a Prolog un ratito, ¿sí? O a codificar, ¿sí? No tanto Prolog, pero sí vamos a codificar cosas. O sea, porque Prolog es el lenguaje, ¿sí? Entonces, voy a traerme Visual Studio Code a esta ventana. Mientras, si quieren, pueden ir escribiéndome porque no tengo las preguntas que fueron haciendo mientras se desconectó. Eso es lo malo de Hangouts o de Meetings cuando te desconectas. Bueno. Yo acá mientras tengo un pequeño archivito que se llama clase2.pl, que es lo que vamos a ver hoy. Y vemos un par de cosas que nos piden. ¿Se llega a leer este texto? Sí, sí. Genial. Buenísimo. Entonces, tenemos este PL con un par de comentarios que son las cosas que nos piden y vamos a ver cómo modelarlas en Prolog y hacerlo. ¿Sí? Y como siempre, tengo acá abajo la consulta o la consola. Para poder cargar un archivo con el .pl, lo que tengo que hacer es sui l, ahí estamos, y le decimos clase2.pl. Eso lo que me va a hacer es cargarme, decirle a Prolog que levante y que su motor de inferencia se encargue de cargar todos los conocimientos que estén escritos en este archivito. Lo cargamos, ¿sí? Dice que anda, esto básicamente no tiene nada, así que no le vamos a poder preguntar nada. Entonces nos piden modelar la información que dice, tenemos los siguientes alumnos, Nicolás, Malena, Raúl, Carlos, Santiago, ¿sí? Que nos dan información de a quienes tenemos y nos dicen una cosa muy importante que es, ¿qué cosas queremos saber? Queremos saber si Nicolás es alumno, queremos saber si Santiago es alumno, quiénes son alumnos y si tenemos algún alumno, ¿sí? Esto es importante, conocer las consultas que les vamos a hacer porque eso nos va a decir cómo nos conviene modelar nuestra base de conocimiento. Como acá lo único que queremos saber es cosas sobre el alumno, lo que podríamos hacer es definir que alumno Nicolás. O sea que Nicolás es alumno, que Malena es alumno, ¿sí? Alumno, ¿sí? Raúl, Carlos, perdonen, alumno Carlos,
y alumno Santiago. Entonces, yo lo que estoy definiendo ahí es que a Nicolás es un alumno, que Malena es una alumna, Raúl, Carlos son alumnos. O sea, básicamente estoy definiendo por extensión quiénes son mis alumnos. ¿Sí? La sintaxis de Prolog es básicamente lo que yo quiero decir sobre alguien o sobre algunos, ¿sí? O sobre varios. Y en este caso, como lo estoy diciendo sobre una sola persona, es lo que quiero decir, entre paréntesis, quién es el individuo o la persona. Entonces, esta es la información que yo le digo a Prolog. Sí, le digo lo que yo sé en mi base de conocimiento. Que esto lo vieron un poquito en el video. Voy a tirar un make. Tiro make para recargar el archivo, o sea, make.recarga el archivo. Y ahora sí, me pregunta. Si Nicolás es alumno, bueno, ¿cómo hago la pregunta? Escribiéndolo de la misma forma, ¿sí?, que venía escribiendo lo otro. Pongo alumno, entre paréntesis, Nicolás. Aprieto, siempre es importante acá poner un punto, ¿sí? Porque el punto le dice a Prolog que terminó esa línea. Uy, me olvidé de recargarlo. ¿Punto? ¿O no me dio bola? ¿O estoy escribiendo otro archivo? A ver. Nicolás. Tal vez se me retó. A ver. ¿O no? Nicolás. Ahí está. No sé. Ah, tal vez funciona para cuando ya están definidos. Bueno, veremos. Sí, yo ahí Carolina me dice que le aparece el mismo error cuando intentó practicar. Yo ahí lo que hice ahí fue recargarlo. Puede ser que lo que esté pasando es que Prolog no, si no existía antes, no te lo recarga o no te lo lee, ¿sí? Pero no sé, me suena raro igual. Así que lo que hice fue matarlo y volverlo a cargar. Vamos a ver. Sí, tal vez es un problema de la versión de Prolog que estoy usando, no sé, raro. Tal vez es un problema de la versión de Windows, quién sabe. No sé, por las dudas lo recargamos de nuevo y ahí funcó. Entonces, ¿cómo le pregunto? Por ejemplo, acá le estoy preguntando si Nicolás, que está acá, es alumno. O sea, estoy preguntando si cumple cierta cosa. ¿Qué más nos pedían preguntar? Si Santiago es alumno. Santiago. ¿Y qué me va a decir? ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente. No. ¿Lo di de alta, Santiago? Sí, lo di de alta, soy un salame. Ah, está bien, Santiago está bien, que de verdadero. Me confundí el nombre. Está verdadero porque Santiago está. Le había metido un enter. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que no esté, por ejemplo. O, a ver, Sebastián. ¿Es alumno? No, porque Sebastián no está acá dentro de la base de conocimiento. Sí, o sea, los que me dice verdaderos son los que Prolog puede probar, el motor de inferencia puede probar que es verdadero. ¿Sí? Si no lo encuentra en su base de conocimiento, eso es falso. ¿Sí? Importante. Si no está seguro, te dice que no. ¿Sí? Es como cuando les preguntan, ¿te puedo pedir un favor? No. Bueno, si me decís el favor, tal vez te digo que sí o no, pero por las dudas, Prolog no acepta cosas
antes de saber bien qué está aceptando. O sea, si no lo puede probar, no va a ser verdadero. ¿Sí? Si él no encuentra un camino lógico donde poder probar que eso es correcto, que es válido, Prolog te va a decir, no, yo ante las dudas, no. ¿Sí? Eso tiene un nombre, ¿sí? Que creo que estaba en el video. Se llama, ¿algunos tienen idea del nombre? Por las dudas, antes de ponerle el nombrecito yo. O sea, todo, el principio por el cual Prolog, todo lo que no puede probar que es verdadero es falso, se llama exactamente, muy bien, principio de universo cerrado. ¿Sí? Todo lo que yo no puedo probar verdadero es falso. Hay otro principio más que se llama de universo abierto, pero no viene demasiado al caso, que es básicamente asume no lo contrario, sino asume que la base de conocimiento puede estar incompleta y te pide a vos que tomes una decisión sobre esa información. Te dice básicamente como que no sabe y podrías vos completar la base de conocimiento con esa información. ¿Sí? Pero en el que se basa Prolog y lo que vemos nosotros es el principio de universo cerrado. ¿Sí? Todo lo que no es verdadero es falso. ¿Sí? Todo lo que no se puede probar que es verdadero es falso. ¿Sí? Por ejemplo, Nicolás seguramente sea una persona, pero si a Prolog le pregunto, che, Nicolás, persona Nicolás, me va a decir que no, porque en la base de conocimiento no tiene nada que pueda asegurar que eso es verdadero. Bueno, otras consultas. ¿Cómo se llamaban a este tipo de consultas? ¿Sí? O sea, esto que estoy haciendo de decirle a Prolog se lo llama consultar. ¿Sí? Este tipo de consultas en particular, que es con un valor, ¿sí? Que a los valores los vamos a llamar individuos, ¿sí? O sea, los valores con los cuales yo pruebo mi consulta se van a llamar individuos. ¿Sí? Entonces, esta consulta con individuos se lo conoce como consulta individual. ¿Sí? Es como una categoría de consultas. Es importante conocer ese nombrecito porque después nos va a servir para analizar otras cosas. Pero entonces, básicamente, le estoy haciendo una consulta individual. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes son alumnos? ¿Sí? Bueno, acá es una consulta un poco más interesante, ¿sí? ¿Quién? Lo que podemos hacer es, en vez de pasarle un individuo a la consulta, es pasarle una incógnita, una variable. ¿Sí? Es, por ejemplo, alguien o alumno, le podemos poner o el nombre que quieran. ¿Sí? Esto es una incógnita, es el nombrecito que ustedes quieran darle. Por ejemplo, alguien. ¿Sí? Importante sobre las incógnitas, van y arrancan con mayúsculas. ¿Sí? Arranca con mayúsculas, el resto pueden ser minúsculas. Aprieto Enter y me dice, che, alguien, la incógnita alguien, ¿sí? Puede ser unificada o ligada, ¿sí? Que básicamente lo que dice es, puede tomar el valor de Nicolás para que esto sea verdadero. ¿Sí? O sea, lo que te está diciendo ahí Prolog básicamente es, si vos acá en vez de mandarme la consulta, en vez de, perdón, mandarme la variable, me mandás a Nicolás, yo te voy a decir que es verdad. Que básicamente nos está respondiendo quién es alumno, ¿sí? Si lo vemos a nivel negocio. Pero a nivel técnico me dice qué individuos puedo mandar en vez de esa variable para que esta consulta sea verdadera. Si yo aprieto punto y coma o el tabulador, ¿sí? Cualquiera de los dos, me va a dar otro individuo que hace verdadero eso. ¿Sí? Por ejemplo, alguien, Malena. ¿Sí? Me dice, si vos me mandás o Nicolás o Malena, va a dar verdad. Raúl, Carlos, ¿sí? Y bueno, se acabaron, no hay más después de Santiago. Tipo, estos son los que yo conozco como alumnos.
¿Sí? A este tipo de consultas, donde yo le mando incógnitas, se las llama consultas existenciales. ¿Sí? ¿Quiénes existen que hace esto verdadero? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No, no? Genial, bueno. Que esto básicamente, llevándolo a la idea de la lógica, vamos a escribirlo, es básicamente como si hubieran escrito: existen alguien tal que, ¿qué pasa? Tal que alumno alguien. ¿Sí? Hay que desempolvar un poco las cosas de discreta. ¿Sí? No sé cuántos querrán discreta o cuántos la odiarán, pero bueno, hay que desempolvarla. ¿Por qué es importante esto? Porque después nos va a servir para pensar ejercicios un toque más complejos. Bueno, después me dice si tenemos algún alumno, ¿sí? O sea, en base a la consulta anterior podemos saber que, que existen alumnos, que tenemos algunos. ¿Por qué? Porque me muestra un montón. Pero hay formas de decirle a Prolog: che, quiero saber si existe algún individuo que cumple, pero no me importa saber cuál. ¿Sí? Para eso, lo que vamos a usar es, en vez de una incógnita, vamos a usar el guión bajo. Y me dice, bueno, me dice que hay muchos. Y hay muchos que hacen verdadero eso. Sí, es medio molesto, pero nada. Mientras haya uno que dé true, me alcanza. ¿Sí se ve eso? Entonces, como esta también es una consulta existencial. ¿Por qué? Porque le estoy preguntando si existe alguno que cumple que sea alumno. ¿Sí? Entonces, acuérdense, consultas individuales, le mando individuos. O sea, básicamente le mando valores. Consultas existenciales son las que tienen incógnitas. Son las que tienen variables que no están ligadas. Fíjense que acá estamos usando la misma palabra variable, ¿sí? Que es una cosa muy distinta a la que era en funcional y a la que era en el paradigma procedural, ¿sí? En el paradigma procedural, una variable es un cacho de memoria que se suele pisar, que se puede tener efecto, asignación destructiva y demás. En funcional eran los valores que van a tomar, ¿sí? Las entradas que van a tomar las funciones, ¿sí? Van a ser etiquetas a los valores de entrada, o etiquetas de funciones, sí, pero básicamente de los valores de entrada que iban a poder usar a la derecha del igual. En este caso, las variables son incógnitas, son, ¿dónde estamos? Acá. Son incógnitas, son variables, perdón, redundante, variables son incógnitas a las cuales Prolog me va a poder decir: mira, si vos la reemplazás por este individuo, ¿sí? Va a ser verdadero, ¿sí? O sea, ese proceso de reemplazar eso se lo llama unificar. ¿Sí? Entonces, Prolog es por el medio por el cual Prolog me va a decir qué individuos hacen verdadera una consulta. Sí, fíjense cómo es importante conocer, ¿no?, el paradigma en el que estoy parado, porque una variable significa cosas totalmente distintas a los distintos paradigmas. Y ya vamos a ver que variable en objetos también significa otra cosa.
Entonces, teníamos esto como alumnos nada más. Tenemos las materias y sus años. Por ejemplo, algoritmos, análisis 1. PDP y sintaxis son de segundo año. Después nos piden que quieren saber si algoritmos está en segundo. ¿Sí? ¿En qué año está algoritmos? Y cuáles son las materias de segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos modelar esto? ¿Alguno se anima a decirme? Yo mientras lo mato para que esto arranque como lo más arriba posible. ¿Se les ocurre qué podríamos escribir? Ok, una opción sería primero algoritmos, primero análisis 1. Fíjense, el punto importante al final de todos, porque si no, y segundo, PDP, segundo, sintaxis. Esta es una opción que ahí dijo Carolina. Buenísimo. Seba creo que más o menos fue por la misma, que es materias de segundo la materia. Y cosas. Y por el otro lado sacó las materias. Sí. A ver si tenemos, si algoritmos, a ver, si algoritmos está en segundo la podemos responder. ¿En qué año está algoritmos? ¿En qué año está algoritmos? ¿La podemos resolver con esto? A ver, Martín me dice que sí. ¿Cómo sería? Chan, chan, chan. Ok. Ojo, me están respondiendo cosas sobre cómo no está modelado. O sea, con estas 4 consultas se puede resolver. ¿Qué es la incógnita acá? ¿Qué es lo que quiero saber yo? Esto, ¿sí? La primera parte, ¿sí? Pero la primera parte, ¿sí? No puede ser una incógnita, ¿sí? Entonces, o sea, esto que está acá, el nombrecito, ¿sí? El nombre de la característica, no puede ser una incógnita, al menos no así como está modelado. ¿Sí? No puedo poner, no sé, materia, paréntesis, algoritmos. Y esto no tiene sentido. Piensen que ustedes lo que quieren saber es la primera parte. Exacto, vos no podés preguntarlo por cómo está modelado, ¿sí? O sea, porque dijiste que el nombre, este nombre, ¿sí? Esto que está acá no puede ser una incógnita. ¿Sí? Entonces, lo que habría que tal vez cambiar, ¿sí? Es que esto no sea un dato del, ¿sí? No sea el nombre, sino que sea un dato de la información que estás modelando, ¿sí? Entonces, lo que tal vez podríamos modelar es, no sé, por ejemplo, materia, y decir en qué año está. O sea, en vez de modelar el,
decir que una característica de algoritmos es que esté en primer año, ¿sí? Es modelar lo que se llama una relación entre esos individuos, ¿sí? Que dice en qué año está ese individuo, ¿sí? Entonces, esto relaciona a dos individuos, el individuo primero con la materia y el individuo primero con análisis 1 y lo mismo por cada uno. ¿Sí? Básicamente, acá es una relación entre dos individuos. Antes era una característica de un solo individuo. Estaba diciendo algo sobre uno solo. Acá estoy diciendo algo sobre dos. Entonces, ahora sí, te puedo preguntar, che, primero vamos a ver si podemos resolver las otras consultas. Si algoritmos está en segundo. Algoritmos, perdón. Segundo, algoritmos. Bueno, esto, algoritmos está en segundo, no porque está en primero. ¿En qué año está algoritmos? Incógnita, sí, año, o nivel, o como quieran llamarlo. Algoritmos. Y me dice exactamente primero. Sí, ahora sí, como está dentro de ese conjunto, de esa relación, puedo usarlo como incógnita al año. ¿Sí? Antes, como era el nombre de la relación o el nombre de la característica, no podía usarlo como incógnita. ¿Sí? Podemos cambiarle el nombre a esto por... No sé, está en nivel. Está en nivel. Algoritmos está en nivel 1. Si quieren acá pueden poner un numerito. Fíjense, lo podemos modelar de distintas cosas, como un nombre, como un número. Sí, ahora tendría que preguntar, ¿está en nivel? Algoritmos, nivel 1. En vez de año, se puede... Sí, se puede. El problema de eso, ¿sí? En nivel, algoritmos, guión bajo, lo que te va a decir ahí es si está en algún nivel y no te va a decir cuál. Entonces, si la pregunta es vos querés saber quién es, tenés que poner una variable. Si tu pregunta es saber si existe alguno, sin importarte quién es con guión bajo. ¿Sí? Buenísimo. Tiene problemas si meto en uno el primero y en el otro el segundo. Vamos a ver qué pasa. Está en nivel 1 o guión bajo 1. ¿No? No. Vamos a hacerlo simple. 1, algoritmos. Sí, o sea, switché los dos individuos. Los intercambié. Esto me da falso porque no hay ningún 1 que corresponda con algoritmos. Martín... Ah, lo que Martín me decía es qué pasaba si los ponía acá al revés. Está en nivel 1, no sé, sistemas y organizaciones. ¿Esto era?
A ver, pongo el micrófono porque si no Dale. voy a estar escribiendo. No, me refería, digamos, por ejemplo, vos ponés, yo qué sé, está en nivel, pones algoritmos 1, está bien eso, y después pones está en nivel algoritmos y pones primero, tipo como así dos individuos sería en este caso, ¿no? Y no tipo individuo número. Ok, así. Claro, claro. Ok, vamos a ver. Me dice que compila. Y si le pregunto, ¿está en nivel, algoritmos, nivel? Le dice en el 1 y en primero. ¿Sí? ¿Por qué? En Prolog, o al menos en esta versión de Prolog que nosotros usamos, no hay restricciones de tipo, ¿sí? No hay un tipado alguno, ¿sí? O sea, todos son individuos, punto. Independientemente si es un número, ¿sí? Si es un átomo, ¿sí? Esto que está acá se lo llama átomo, ¿sí? O sea, independientemente de si es un número, un átomo o un string, para Sui Prolog son todos individuos y no hay ningún chequeo de que, no sé, si acá pusiste un 1, en el resto sean números en vez de otros átomos o algo por el estilo. Sí, eso es importante. A diferencia de Haskell, Sui Prolog no tiene un tipado de estas cosas. No son tuplas y no tiene ningún tipado. Hay una versión de Prolog que se llama Turbo Prolog que sí es necesario definir los tipos, pero no es la que usamos acá. Acá usamos Sui Prolog, que es una versión donde no habría tipos y todos son individuos. Hay uno o dos casos donde te va a importar que no venga cualquier cosa, pero tipo si estás haciendo operaciones numéricas, los individuos deberían ser numéricos, si no anda nada. Entonces, nada, bueno, tenemos estos dos, ya los resolvimos. Vamos a seguir pensando a nivel teórico y algunas cositas. Fíjense que yo acá tengo una característica que es alumno de aridad 1, ¿sí? O sea, de un argumento, o un parámetro, mejor dicho, y está en nivel de aridad 2, ¿sí? Porque lo que hace es relacionar una materia con su nivel en el que está. Entonces, a las de aridad 1 las vamos a llamar características, ¿sí? Y a las de aridad 2 o n las vamos a llamar relaciones. ¿Por qué? Porque normalmente establecen relaciones entre n individuos. Dicen, este individuo está relacionado con estos otros individuos de cierta forma. Entonces, las de aridad 1 suelen ser características y las de aridad 2 se van a llamar, o las vamos a llamar relaciones. Después, otra cosa importante. ¿Qué es alumno de aridad 1? Alumno de aridad 1 es lo que se llama predicado. ¿Sí? Un predicado es como el nombre que le doy a cierta información o a una característica o a una relación que va a estar modelada en mi base de conocimiento. O sea, mi base de conocimiento va a estar compuesta por predicados. Cada predicado, ¿sí?, puede tener múltiples definiciones. ¿Sí? Cada una de estas es una definición de qué individuos hacen cierto esa información. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar cláusula. A cada una de estas líneas la vamos a llamar cláusula. ¿Sí? Son las condiciones por las cuales se hace cierta consulta sobre ese predicado. ¿Sí? Entonces, este predicado alumno de aridad 1 está compuesto por 5 cláusulas, ¿sí?, que son todas estas. De la misma forma que está en nivel de aridad 2, ¿sí?, que es una relación, es un predicado que está compuesto por 4 cláusulas. ¿Sí? A esas 4 cláusulas, bueno, y son 4 cláusulas, punto. ¿Hasta ahí estamos? Primera distinción. Un predicado
que es el nombre más la aridad, y después cuántas cláusulas, que son cuántas definiciones tengo que dicen que es verdadero esa consulta o la consulta que quieran hacerme. Sí, si tienen duda de algo, vayan escribiendo. Vamos avanzando. Bueno, ahora nos piden modelar sobre las notas. Para eso nos dan estas personas con estas notas. Sí, Nico, Malena y Raúl. Bueno, y nos piden cosas que quieren saber sobre ellos. Sí, las notas de Nicolás, ok. Si rindió algún examen Nico, pero en realidad podría ser de cualquier alumno. Sí, o sea, básicamente nos están diciendo, bueno, yo no solo voy a probar con Nicolás, quisiera probar con muchos alumnos. Tip o pista, básicamente nos están diciendo, che, no quiero escribir la misma consulta N veces, dame algo de una magnitud superior para no andar repitiendo eso. Si aprobó Malena algún examen, pero bueno, queremos hacerlo también con diferentes alumnos. Ok, nos dice lo mismo. Y bueno, si está al principio de la carrera, si aún no rindió ningún examen. Se pone interesante esto. Entonces, vamos primero por estas tres. Y después vamos a la otra. Bueno, ¿cómo nos conviene modelarlo? Nos conviene hacer, no sé, prueba y las notas. ¿Qué predicado modelarían? Uy, perdón. Mientras yo arreglo la silla, que se me acaba de mover. Uy, al revés. Buenísimo, calificación, examen, buenísimo, buenos nombres. Perfecto. Yo me voy a quedar más como nota, ¿sí? Porque es más corto. Y porque, bueno, es el promedio de las notas, así que tampoco le pondría examen por eso. Pero igual estaban buenos los nombres que pusieron. Pero buenísimo, es un predicado de aridad 3 que va a relacionar a una persona, la materia y su nota promedio. Entonces, vamos a hacer esto. Line. Bueno, esto no quiero. Bueno, acá carajo. Nota. En Sublime esto me suena más fácil. Algún día de estos debería ver cómo hacer lo mismo que hago en Sublime, hacerlo acá. Tuki. No, no te rompas. Así. Ok. Ah, sí, si alguno tiene una duda y quiere hablar y tipo dije, alguien tiene alguna pregunta y tiene ganas de hablarla por micrófono en vez de escribirla, puedo abrir el micrófono directamente, no me jode para nada. Al contrario, siento que estoy hablando con alguien. Bueno, entonces tenemos nota y demás. Las notas de Nicolás. ¿O no? Nota Nicolás. ¿Te importa saber la materia? En principio, no parece que importara, ¿sí? Y si importara, le ponemos una variable. Pero como parece no importar, no las ponemos. Y ponemos la nota, porque eso sí me importa. No importa dónde la saqué. Queremos buscar si desaprobó algo ese
tal Nicolás. O si aprobó algo o demás. Entonces, ponemos Nicolás, no me importa, las notas. Si querés saber todas las notas, tiene que ser anónima. En realidad, si quiero saber solo las notas sin que me importe la materia, va anónima. Si quiero saber las notas y la materia, va con nombre. Ahora le hacemos la misma consulta y vamos a ver que las notas en ambos casos la va a dar. Bueno, vemos las notas, efectivamente. Pero ahora, si hacemos Nicolás, materia, nota, o sea, quiero saber la materia y la nota, ambas. Vamos a ver que si apretamos me dice, che, mirá, si vos acá me ligás la materia con paradigmas o con PDP y la nota con 10, esto va a ser verdadero. Mira, la materia es prueba y tiene un 7, la materia es sintaxis y tiene un 8. ¿Sí? Fíjense que en ambas, como puse la variable nota, la voy a saber. La diferencia es que uno me dice la materia y el otro no me la dice. Sí, sé que se saca un 10, un 7, un 8, pero no sé muy bien dónde. En cambio, con esta, donde pongo la variable, la materia, en esa sí me dice cuál es la materia. ¿Estamos? Después. Sí, se puede hacer, o sea, buenísimo. Supongamos que quiero saber las materias en las que Nicolás aprobó. Yo podría decir materia. ¿Y cómo pongo el AND? El AND se pone con una coma. Y lo único que tengo que decir es que la nota sea mayor o igual a 6. Me dice, che, mirá, Nicolás, en PDP, en proba y en sintaxis lo cumple. ¿Sí? Si nos queremos poner un poco más exigentes, para descartar a proba, ponemos mayor o igual a 8. O sea, básicamente la consulta que yo le doy puede ser una consulta sola o puede ser múltiples consultas. ¿Sí? Puede ser una concatenación o un AND de aquellas. ¿Sí? Entonces, esto, a ver, dame un segundo. Save image, no sé qué. Tiene que haber uno de borrar todo, pero no me acuerdo dónde estaba. A ver. No. Ah, pues este es el canvas. De ver. Apreto mucho control Z. No. Mientras ustedes pueden ir escribiendo, preguntando y demás, mientras yo le doy un super borrar a esto. A ver si puedo cambiarle como el super tamaño. Ahí creo que borro más violento. Listo. Bueno, entonces estábamos, espero que el grosor, no está bien, el grosor sigue igual. Entonces esto, lo que estamos preguntando básicamente es, ¿existe? Z. ¿Qué nos importa acá? La materia y su nota. Entonces, estoy diciendo, existe una materia y una nota tal que sea una nota de Nicolás, materia, nota y nota mayor o igual a 8. Sí, ese I que está acá, que tenemos acá, en Prolog se hace con una coma. ¿Sí? Es esto que está acá. Entonces es primera condición, coma, que es un AND, otra condición.
¿Hasta aquí estamos? Sí, el AND. Estamos ok. ¿Sí? Ya vimos un operador lógico, el AND. Buenísima la pregunta. Yo le iba a subir, le iba a poner un toque más adelante, pero ya que surgió, lo podemos tener. Entonces, tenemos este que estaba acá. Vamos. Por las dudas voy a chequear porque a veces esta cosa no me escrolea. Sí, no hay duda. Ahora nos piden. Dice, si rindió algún examen Nico, pero en realidad podría ser cualquier alumno. Entonces, vamos a pensarlo según la lógica. Nos quieren saber si, ¿cómo decía? Si rindió algún examen. Sí, rindió algún examen alguien. Entonces, la condición que tiene que pasar, uy, súper grande. Se vuelve, ¿no? Ah, perdonen, pero tiene mi... Creo que por algún motivo no me está escribiendo. Bueno, lo rompí. New drawing. Ahí está. No sé esto. Entonces, rindió. O sea, queremos saber si rindió a alguien. ¿No? Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado para que alguien rinda? ¿Qué tiene que hacerse verdad? Tiene que existir alguien que tenga una nota. Exactamente. Entonces, tiene que existir alguien que tenga una nota. ¿Cómo pregunto si alguien tiene una nota? Nota alguien en algún lado con alguna nota. No me importa saber cuál. Sí, o sea, cuando ustedes quieren hacer una deducción lógica, ¿se acuerdan de P entonces Q? O sea, si pasa que alguien tiene una nota, entonces significa que rindió. Sí, no a decir lo inverso. Sí, o sea, si yo puedo probar verdadero el antecedente, entonces el consecuente es verdadero. Entonces, ¿cómo escribimos esto en Prolog? ¿Sí? Si existe alguien tal que tenga una nota, entonces rindió. En Prolog esto se escribe un poco a la inversa, así que esto pasa un poco como las funciones. ¿Vieron que en las funciones las dábamos vuelta? Bueno, las cajitas. Bueno, acá pasa lo mismo. Vamos a escribir. Si rindió alguien, siempre y cuando, ¿sí? Que es este sí, esta cosita que está acá es este entonces, ¿sí? ¿Y cuál era la condición? Dijimos que tenga una nota, alguien. O sea, lo que yo escribo acá es
Si pasa esto, que estamos resaltando acá, entonces, que es esta cosa que está acá, pasa lo de la izquierda. Lo de la izquierda. Vamos a ver si anda. Vamos a preguntarle si rindió Nicolás. Nicolás rindió varios exámenes, así que esto debería decir verdadero, efectivamente. Rindió Raúl. Le preguntamos, me dice que sí, y si le pregunto, rindió, no sé, Micaela, me va a decir verdadero o falso. Me va a decir, tarán, tarán, falso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna nota, ¿sí?, de Micaela. Si Micaela no rindió nada. ¿Sí? Haskell, Prolog, por principio de universo cerrado, no pudo probar que Micaela haya rendido algo, entonces me dice que eso es falso. En la parte de las declaraciones, el y también es una coma. Esto que está acá. Mientras bajo esto. ¿Esto? Ah, ok. O sea, Seba lo que me pregunta es si quisiera poner otra condición, si es una coma. Sí, es una coma. Por ejemplo, si querés, no sé, que rindió y que su nota sea mayor a 6, también va una coma. ¿Sí? O sea, lo que va acá, lo que va a la derecha del 2 puntos guión, es una consulta cualquiera que puede tener 1, 2, 3, 10 condiciones, las condiciones que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora vemos, por ejemplo, este cosito que está acá, 2 puntos guión, se lo llaman cláusula de Horn. ¿Sí? Está todo anecdótico. Pero bueno, lo importante es esto. Este es el consecuente y este es el antecedente. Si pasa lo de la derecha, entonces es verdadero lo de la izquierda. Que es básicamente el entonces. Si pasa esto que está acá, lo de la derecha es verdadero, solo que cuando lo pasamos a Prolog, esto se invierte el sentido de la flecha. ¿Sí? Por eso es importante entender el P entonces Q, cómo funciona el AND, cómo funciona el entonces, cómo funciona el existe, cómo funciona el para todo. Sí, ahora seguramente más tarde usemos el para todo. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo que decía Sebastián ahí. ¿Sí? Por ejemplo, saber si aprobó una materia. ¿Sí? Alguien. ¿Sí? Que relaciona dos cosas. Relaciona una persona con una materia. ¿Cómo lo podemos hacer? Aprobó alguien una materia. Y si no, lo podemos hacer con lógica primero. Yo les recomiendo que al menos traten de pensarlo así porque después les va a ser más fácil otras cosas. Bajar un cachito, ahí estamos. Bueno, entonces, existe alguien tal que, una nota, existe un alguien y una materia, sí, ambas cosas. Entonces, tiene que pasar que alguien tenga una nota. Nota en una materia. ¿Qué más tiene que haber pasado? Y que esa nota
¿ya? Mayor o igual a 6. Entonces, ¿qué pasa? Ese alguien aprobó alguien la materia. Uy, me falta un paréntesis. Uy. Ah, genial. El rombo este. Ah, esto era. Ah, gracias. No me... Oh, no. No sé si es esto. El rombo de la izquierda. ¿Y otra izquierda? No sé. Ah, creando una nueva layer. Ok. Ok. Gracias, Seba. Entonces, ¿cómo pasamos esto a Prolog? Fíjense que esto es importante porque con esto yo ya sé dos cosas. Vamos a elegir otro color. Rojo. Rojo. ¿Cuáles son mis parámetros? Uy, esto es súper chiquito. Es la primera vez que uso Canvas, así que... Bueno, sé mis parámetros. En algún lado... ¿Perdí el coso en algún lado? Bueno, no sé. En algún lado perdí algo. O se me achicó. No sé qué pasó. Falta el entonces. Ah, habría otro. Qué boludo. Me paso aprovecho y lo... Sé mis parámetros, ahora sí, estos. Sé cuál es la relación que estoy modelando. Y sé cuáles las cosas que van a ir a la izquierda. Entonces, con esto yo ya sé que puedo hacer esto. Aprobó. Alguien, o en vez de alguien ya le podemos decir alumno. La materia. ¿Y qué pasó? Si tiene una nota, este alumno para esta materia, la nota me importa porque voy a tratar de hacer una comparación. Y me va a decir si es mayor a 6. Mayor o igual a 6. Entonces ahora sí podemos hacer consultas preguntando, por ejemplo, si aprobó Nicolás o qué materias aprobó Nicolás. Nicolás, materia, y me va a decir, bueno, Nicolás aprobó PP, proba y sintaxis. ¿Tenemos a alguien que no haya aprobado algo? No, pero lo podemos dar de alta. Nota, Carlos. No sé. Análisis 1, 2. Entonces, preguntamos si aprobó Carlos análisis 1 y me dice que es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte, a diferencia de los otros casos donde Prolog no tenía información para decirme si era verdadero o falso, en este caso Prolog tiene información para decirme que es falso. ¿Sí? Tiene una nota para Carlos y sabe que su nota es menor a 6. Entonces me dice que es falso. ¿Sí? O sea, Prolog puede decirme que es verdadero o que es falso según lo que haya probado. ¿Estamos? Este tipo en este caso es una relación. Sí, o sea, tenemos el predicado probó de aridad 2, volviendo. ¿Cuántas cláusulas tiene? Una. ¿Sí? Porque tengo una sola definición para probó. En este caso, ¿sí? Vamos a ver que estas cláusulas tienen dos categorías. ¿Sí? En el caso que la cláusula
sea un entonces, ¿sí? O sea, básicamente sea algo que se deduzca, ¿sí? A partir de ciertas condiciones, se lo conoce como regla, ¿sí? Entonces, esta cláusula es de tipo regla. ¿Por qué? Porque se deduce a partir de ciertas condiciones. Las otras cláusulas que son verdades, ¿sí? Que yo le dije exactamente qué individuos hacen verdadero eso, se la van a conocer como hechos, ¿sí? Y esto que yo estoy decidiendo que es verdadero por definición, con valores por extensión, se lo va a conocer como hechos. Los que son deducibles a partir de ciertas condiciones se lo van a llamar como reglas, ¿sí? Acá, en criollo, el que tiene el dos puntos guioncito, regla, el otro es un hecho. Y un predicado puede estar compuesto de muchas cláusulas y sus cláusulas pueden ser o hechos o reglas. En general, los predicados que están hechos en base a reglas, todas suelen ser reglas. Y el que está en base a hechos, todas suelen ser hechos, pero no necesariamente son excluyentes entre sí. ¿Sí? Puede llegar a haber predicados que tengan algunas que son reglas y otras que son hechos. ¿Sí? Por ejemplo, si quisieran modelar el factorial, algunas serían hechos, por ejemplo, el factorial de 0 es 1 y después el factorial de n es una condición extra, ¿sí? Después vamos a ver eventualmente cómo modelar el factorial. Pero fíjense que en ese caso hay algunas cosas que son por definición, ¿sí? Taxativas, y yo dije con qué valores se relacionan y otras que pueden ser deducibles. Vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, si no hay dudas hasta acá, vamos a hacer el receso, ¿sí? De unos 10 minutitos, ¿sí? Como siempre. Y, ¿qué les iba a decir? Nada, después vamos a seguir con, bueno, con parte del repaso y ya con tema nuevo con Not, seguramente. O sea, Not seguro lo vamos a ver, for all si alcanza el tiempo, aunque lo veo medio justo. Pero nada. Bueno, seguimos en 15 minutos. Ahí les